conducto por donde pasa el aire. Nuevamente, a menor diámetro va a haber mayor resistencia en el conducto. Esto va a generar pues que pase menos aire, pero a mayor velocidad. En el caso del asma es como una válvula unidireccional. El aire entra a mayor velocidad, entra menos aire, pero no sale, haciendo de que el paciente tenga atrapamiento aéreo, ¿sí? El atrapamiento aéreo per se muchas veces va a originar que el paciente necesite aumentar su número de veces de respiración y también la fuerza para poder respirar, ¿sí? Ok, entonces, epidemiología. El asma es una enfermedad que se confirma su diagnóstico cuando un niño tiene entre 6 a 8 años, en el cual el niño puede colaborar con el examen, porque la espirometría en realidad pues es un examen en el cual te piden inspira, inspira más, aguanta la respiración, expira, expira más. Entonces, para que un niño pueda seguir órdenes se necesita esa edad en promedio, ¿sí? Para que pueda el examen salir bien. Doctor, entonces no se puede diagnosticar asma en niños más pequeños. En realidad sí, porque vamos a tener pues ciertos predictores, ciertos factores de riesgo. Y uno de ellos pues es el familiar, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar, si un papá es asmático, pues tiene un 40% de posibilidades de factor de riesgo. Si una mamá es asmático, pues tiene una posibilidad duplicada de 80%. Ojo, probabilidad. No implica que si mis papás son asmáticos, yo sí o sí voy a ser asmático. No, probabilidad. Entonces, uno de los factores también que se observa y que debemos preguntar es sobre el IPA, índice predictor del asma, en el cual pues tiene criterios mayores y tiene criterios menores, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el IPA? Cuando el lactante tiene con 3 o más episodios al año de sibilancias durante los primeros 3 años de vida, ¿sí? Tiene que cumplir un criterio mayor o 2 criterios menores. Un criterio mayor o 2 criterios mayores, ¿sí? Es importante que ustedes sepan eso. ¿Cuál es la fisiopatología? Va a haber una respuesta inflamatoria dada por los linfocitos B que se van a unir al antígeno. Esto va a llamar linfocitos T colaboradores, lo que va a llamar mastocitos. Esto va a generar más mediadores inflamatorios, lo que va a generar broncoespasmo, edema y secreción de moco. Sí, que son las 3 características de la crisis asmática. Además de eso, vamos a tener una respuesta inflamatoria tardía, ¿sí? Lo que va a originar también la presencia de eosinófilos, interleucinas y neutrófilos, lo que va a alterar, pues, la hiperactividad bronquial y por destrucción de estas células va a generar más de secreciones, ¿no? Entonces, las secreciones o el moco, pues, también es una respuesta al asma. No todo lo que silba es asma, ¿sí? Muchas veces solamente vemos sibilantes a asma. Le ponemos su salbutamol, su corticoide, ¿no? Hay un montón de patologías, y esto ya lo hemos visto en SOP también, síndrome obstructivo bronquial, que generan asma, que generan sibilancias, ¿no? Inclusive, pues, un proceso respiratorio viral también puede generar sibilantes, y eso no implica que sea asma. Cuando hablamos de un estatus asmático, ¿sí? Cuando el paciente tiene refractariedad al tratamiento inicial, ¿sí? Entonces vemos pues que el paciente tiene un tórax silente, un distrés marcado, una frecuencia respiratoria súper incrementada, hay múltiples tirajes, hay desbalance tóraco-abdominal, puede haber cianosis, ¿sí? Entonces, estatus asmático. Criterios de severidad, pues la cianosis, el tórax Doctor, silente, el compromiso estatus del sensorio, asmático. ¿sí? Doctor, estatus asmático vendría a ser también entonces un asma severo. Es por encima de un asma severa. Ah, ok, doctor. ¿Sí? Criterios de severidad, pues, van a darse la cianosis, el tórax silente, el compromiso del sensorio y un agotamiento ventilatorio. Entonces, todo eso nos implica que la severidad, pues, está en su máximo esplendor. En una radiografía de tórax, ya hemos mencionado que es como una válvula unidireccional, el aire entra pero no sale, que luego vamos a tener pues un tórax en tonel, un tórax hiperairado, una hiperinsuflación. Vamos a tener también horizontalización en algunos casos de los pasos intercostales por todo el aire que está dentro del pulmón. Vamos a tener atrapamiento aéreo, vamos a tener también entre los espacios intercostales, el pulmón va a querer salir, ¿sí? Eso se llama herniación del parénquima pulmonar también. Todas esas son características de una placa radiográfica de un paciente con asma. ¿Sí? Ok. Ok. Hay que tener en cuenta de que en asma es importante, muchas veces hay pacientes que usan el inhalador pegado a la boca. ¿Sí? Lo que es importante es tener un espaciador o una aerocámara.
¿Por qué? Primero, porque a través de esto, si vemos la sustancia que está en blanco más brillante, pues son las partículas de aerosol del salbutamol, ¿sí? O del medicamento, ¿no? Y estos muchas veces se quedan pues en orofaringe o inclusive van hacia el estómago. Cuando utilizamos la máquina espaciadora, pues esto va a direccionar directamente los pulmones. Entonces, esa es la principal diferencia, a pesar de que muchos utilizan el inhalador directamente en la boca, ¿no? Pero es importante explicar que los espaciadores son sumamente importantes. Entonces, ¿cómo se utiliza el espaciador? Pues primero se apertura el salbutamol, se da un puff al aire, se moviliza, se da un puff al aire, se conecta a la aerocámara. Tiene que estar la mascarilla adecuada al rostro del paciente, si es un neonato, si es un lactante, si es un niño más grande, tiene que haber un sellado y se tiene que presionar un puff. ¿Sí? Al presionar un puff, el medicamento se va a expresar a través del aerosol en la aerocámara y el paciente lo único que tiene que hacer es respirar. ¿Sí? Respirar como normalmente lo hace por 20 segundos. Después de esos 20 segundos se retira de la aerocámara, se descansan 10 segundos y se vuelve a aplicar de la misma forma, presionando, generando nuevamente pues, un aerosol por 20 segundos. Cuenta 20 segundos y eso vendría a ser lo que son 2 puff. ¿Sí? Acá ya se explica cuál es el método del inhalador. Cuando se hace de forma directa no es lo adecuado. Cuando tenemos una crisis asmática podemos utilizar un sinnúmero de medicamentos. Ojo, crisis asmática de forma general, ¿eh? No digo que para esto se utiliza todo. Beta-2 agonistas, corticoides sistémicos, bromuro hipatropio, sulfato de magnesio, oxigenoterapia, hidratación y fisioterapia respiratoria. ¿Sí? Todos estos elementos forman parte de forma general del tratamiento de crisis asmática. Sí, recordemos de que para la crisis asmática nosotros vamos a valorar a través de una escala de valoración, que es el Pulmonary Score. Estos sí o sí tienen que usarlos. Acá muchas veces hay un problema en la traducción porque en algunos dice tiraje del esternocleido mastoideo. Tómenlo como un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, leve, moderado, severo, o subcostal, intercostal y supraclavicular. ¿Sí? Todo lo que está por encima del apéndice cifoide, subcifoidea, supracifoidea, esternocleidomastoideo, disbalance, tóraco abdominal, aleteo nasal, todo ya es máximo, ¿no? Recuerden los puntajes de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, leve, moderada, severa, porque en función de eso va a haber un tratamiento. ¿Sí? Ok, 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 ok. Entonces, nebulizador versus inhalador. Ya hemos mencionado que el nebulizador se utiliza más cuando requiere oxígeno, pero durante la pandemia se observó de que tienen el mismo efecto, un inhalador que un nebulizador. Ok. ¿Cuáles son los efectos del corticoide? Pues mejorar los test de función pulmonar, resolución rápida de la limitación, disminuye la tasa de hospitalizaciones, disminuye la tasa de recaídas, ¿sí? Los corticoides sistémicos. Ojo con corticoides sistémicos, pueden ser vía oral o vía endovenosa, ojo. La vía de administración da un efecto similar, el uso de endovenoso limitado a intolerancia oral. Si el paciente no tolera la vía oral, se utilizan los endovenosos, ¿no? ¿Cuándo usamos endovenosos? Cuando hay náuseas, cuando hay riesgo de aspiración, cuando el paciente está taquineico, ¿sí? Cuando el paciente tiene trastorno de la conciencia, no puede tomar el jarabe, entonces utilizamos endovenosos. ¿Cuántos días debemos utilizarlo? 5 días, ¿sí? Si los utilizamos por 5 días, no hay supresión adrenal, pues no tenemos que disminuir progresivamente. Los corticoides, cuando se utilizan por altas dosis, alto tiempo, pues sí tienen que ir reducción progresiva. Tiene efecto similar la prednisona, la metilprednisolona, la hidrocortisona o la dexametasona, ¿sí? El que ha tenido cierto mejor beneficio es la metilprednisolona, pero es más cara. También tenemos los anticolinérgicos que se adicionan a la terapia beta 2, mejora el score y las telefunciones, pero se usa solamente en momentos de crisis. Su uso continuo no ha mostrado un efecto beneficioso adicional, ¿sí? Porque muchas veces el bromuro hipatrópico pues está hasta 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ok. El sulfato de magnesio, pues, es un antagonista tras locación de los calcios que va a originar relajación, inhibe la degranulación de mastocitos y disminuye la liberación de acetilcolina, menor accesibilidad. Todos los efectos colaterales por los cuales un paciente pues, puede tener un paro respiratorio. Es por eso que cuando se aplica sulfato de magnesio en unas crisis asmáticas severas, tiene que estar en un monitoreo continuo. ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis? 50 miligramos kilo endovenoso lento en 30 minutos. Ok. Muchas veces el salbutamol, el bromuro, el sulfato de magnesio, no, el corticoide no va a ser suficiente, ¿no? Y vamos a requerir, pues, de soporte oxigenatorio.
vamos a tener soporte no invasivo y soporte invasivo, ¿no? Esto es algo escalonado. Podemos pasar una cánula binasal, una cánula de alto flujo, una máscara Venturi, hasta un ventilador con situaciones no invasivas e invasivas. Ok. Recordemos que tenemos dos guías, ¿no? Gina y Gema, ¿sí? Gina y Gema. Entonces, yo sí recomendaría que si les viene una pregunta, pues especifiquen cuál de las dos guías están utilizando, ¿no? Porque si ven acá, pues solamente en crisis leve, pues usamos salbutamol y en algunos casos acá usan corticoide, ¿sí? En la crisis grave, pues en usas también acá no usan sulfato de magnesio, ¿sí? Y acá sí usan sulfato de magnesio para las severas. Entonces, de forma práctica tenemos leve, salbutamol, también puede ser salbutamol con corticoide bioral. En la crisis asmática moderada, salbutamol, bromuro y patropio, ¿sí? Corticoide. Y en la severa, pues salbutamol, bromuro y patropio, corticoide, y podemos llegar hasta sulfato de magnesio. Ojo con eso. Todo va a depender del score, ¿no? Tenemos que 1, 2, 3 es leve, 4, 5, 6 es moderada, 7, 8, 9 es severa. En una crisis moderada, pues, si tenemos un puntaje de 4, ¿sí? Podríamos utilizar solamente salbutamol. Sí, si tenemos un 5, podríamos usarlo con bromuro y patropio. Si tenemos un 6, podríamos utilizar salbutamol con bromuro y patropio. Si tenemos una crisis asmática severa de 7 puntos, podríamos iniciar una primera terapia de rescate con salbutamol, bromuro y corticoide endovenoso y nebulizaciones con salbutamol. Si no mejora, podríamos usar sulfato de magnesio. Todo va a depender del contexto, ¿no? Si tenemos un paciente cuya mamá me dice, doctor, mire, mi hijo en realidad pues ya ha estado internado 2 veces en UCI por sus crisis asmáticas, ¿no? A este paciente pues definitivamente en una crisis asmática severa yo le doy con todo, ¿no? Inicio pues con bromuro, salbutamol y sulfato de magnesio, ¿no? Porque tiene un factor de riesgo muy importante, ¿no? Que ya ha estado hospitalizado 2 veces y lo que yo quiero es revertir el broncoespasmo en el paciente, ¿no? Entonces, recomendación pues, de acuerdo con lo que estén más familiarizadas, pues descríbanlo si es Gina o Gema. Recuerden de que usar correctamente el inhalador es importante para que sea efectivo el tratamiento. ¿Hay tratamiento ambulatorio? Sí, generalmente pues lo que hacemos es, después de una crisis asmática, se ha revertido, si no requiere oxígeno, si ha disminuido el patrón, si el pulmonary score es menor al que ingresó, ¿podríamos darle tratamiento para casa? Sí. Las crisis asmáticas tienen un patrón ondulante, ¿no? Se apertura, se cierra, se apertura, se cierra, se apertura, se cierra. Y en este sentido, pues, dejamos muchas veces salbutamol para casa, ¿sí? Además de esto, hay que tener en cuenta que una cosa es la crisis asmática y otra cosa es la terapia de mantenimiento. Ese paciente que ya se sabe que tiene asma, le dan medicación para que no tenga tantas crisis, ¿no? Y en estos medicamentos controlados tenemos los corticoides inhaladores, los antileucotrienos y los beta-agonistas de acción prolongada más corticoide inhalatorio, que es la terapia combinada. Ok. ¿Sí? Recuerden que el diagnóstico para una espirometría, el diagnóstico para confirmar ¿cómo se llama? La crisis asmática es una espirometría, ¿no? Entonces, pues, en un paciente que tenga una crisis asmática, el patrón que vamos a dar es obstructivo, ¿no? Y va a tener reversión, ¿no? Vemos que la capacidad vital forzada es normal, el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, está disminuido y la relación BEF-CAF está disminuido, ¿sí? Y que esto va a revertir con el salbutamol. Esto es una prueba positiva y en realidad, pues, si es obstructivo, pues está dando el diagnóstico de una crisis asmática, ¿no? Ok, entonces la espirometría nos permite hacer el diagnóstico, clasificar la severidad y evaluar también la respuesta del tratamiento. Ok. Esto también es importante, ¿no? Hemos dicho que una crisis asmática a través de un pulmonary score puede ser leve, moderada, severa, pero eso es en la crisis aguda. En el paciente que ya es asmático, que tiene sus controles de forma periódica, pues tenemos 3 características: el paciente controlado, el parcialmente controlado y el no controlado. Y cada uno, pues, cuando llegue a su control, le van a preguntar todas estas cosas, ¿no? Y inclusive le van a hacer, pues, un examen de función pulmonar. Y dependiendo de eso, pues, si las respuestas son dos, cualquiera en una semana o 3 o más presentes en cualquier semana, pues nosotros vamos a catalogar controlado, parcialmente controlado y no controlado. ¿Y para qué nos va a servir eso?
para que yo pueda escalar, ¿sí? En aumentar dosis o poner otro medicamento para el mantenimiento. Ojo, también esto es importante, ¿sí? ¿Con qué iniciamos? Con los ABA, aumentamos dosis, ¿sí? Aumentamos dosis, cambiamos de medicamento, aumentamos dosis, ¿no? Entonces, esto también es importante. Tenemos también el cuadro para 12 años a más y para de 6 a 11 años, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está parcialmente controlado o no controlado, pues nosotros vamos a tener que progresar en esta escalerita de medicación. Ok. Los grandes deportistas, ¿sí? Acá está el doctor Hildauro Aguirre. Ok, también, ¿qué es lo que debería saber, pues, un paciente con asma? Ok. ¿Preguntas, chicos? De hecho. Salbutamol es 0,15 miligramos. Si es corticoide es 1 miligramo. Si es prednisona, si es dexametasona es 0,3. Ya. Si es bromuro y patropio son de 2 a 6 PAF. Si son salbutamol inhalado puede ser de 2 hasta 10 PAF. Entonces, eso más que todo, ¿no? Ya. Doc, y otra consulta, Ay, se me fue. Ay, ahorita le digo. De asma, el diagnóstico de asma tiene que ser junto con la clínica y la espirometría, pero en la crisis asmática no es necesaria una espirometría. No. En Es- algunos casos utilizan una flujometría que hay en las emergencias, pero no se suele usar, ¿no? Pero una espirometría es para el diagnóstico, no para la crisis asmática. Ok, ¿Sí? gracias. Imagínate que un paciente esté con crisis asmática severa y le diga, ¿sabes qué? Aguanta la respiración, sigue inhalando, sigue exhalando. Eso Sí, lo sí, hace el sí. neumólogo. En la emergencia no hay un neumólogo tampoco, entonces no, no.